Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en este maravilloso tiempo de Comunidades en Casa. Estamos muy contentos de estar con ustedes y esperemos que estas clases que estamos hablando acerca de el bautismo del Espíritu Santo y después hablamos acerca de las lenguas y hablamos que tenemos una capacidad increíble de poder que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y fuimos diseñados para poder estar conectados con Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar a hablar algunas cosas acerca de lo que es el Espíritu y nuestro entendimiento. Cómo es que el Espíritu entiende una dimensión y nuestro entendimiento otra dimensión. Las cosas espirituales no se tienen que discernir con las cosas naturales. Las cosas espirituales son espirituales y tienen una dimensión y nuestro entendimiento tiene un límite y el Espíritu tiene un infinito, tiene una dimensión gigantesca. ¿Cuáles son algunas de las señales que se manifiestan al estar recibiendo o cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver algunas de ellas, cuáles son las señales que se manifiestan al estar recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, porque algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí? Como lo explicamos en el video anterior. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, lo que significa es que la presencia de Dios entra en usted, la unción de Dios está en usted y es como cuando alguien puede recibir algo así como este vaso, ¿verdad? Y decir, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, recibes un paquete y dentro de ese paquete está el bautismo del Espíritu Santo, están las lenguas, están los dones, están las manifestaciones, está la revelación, está la profecía. Todo está dentro del paquete cuando nosotros aceptamos a Cristo. El reto aquí es que tenemos que redescubrir o tenemos que gastar o descubrir todo lo que hay dentro de nosotros y que tenemos toda la capacidad para poder albergar esto. Entonces, ¿cuáles son las señales que se manifiestan al estar recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? La primera señal es que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando decimos que el bautismo del Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo primero es que somos llenos del Espíritu Santo, como lo dice en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que ellos hablasen, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Lo segundo es hablar en lenguas, como lo leímos ahorita en Hechos capítulo 10, versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. También en Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. También significa que magnificaban. Otra de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo en las personas es que magnificaban las lenguas de Dios. O sea, era un entendimiento de Dios, no era un razonamiento humano, sino era el entendimiento de Dios. Porque los oían que hablaban lenguas, ¿verdad? Y magnificaban a Dios. También habla de que otra de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es que profetizaban, ¿verdad? No podemos profetizar sin el Espíritu Santo. De hecho, profetizar es un subproducto de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque ¿qué es profetizar? Es hablar por la voz de Dios. Entonces significa, el hombre está vacío, sin Dios y sin esperanza. El hombre acepta a Cristo en su corazón y cuando el hombre acepta a Cristo en su corazón, viene Cristo o viene el Espíritu Santo sobre él y cuando viene el Espíritu Santo sobre él, entra todo el paquete dentro de su vida que tiene que descubrir y dentro de ese paquete profetizar es una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Aunque existe el don profético, después estaremos hablando acerca de los dones, pero ahorita estamos hablando acerca de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Esto lo confirmamos en donde dice en Hechos capítulo 2, 18, dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, 6 también dice,
Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu sobre ellos, el Espíritu Santo sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿verdad? Esta parte es muy importante. Hablaban en lenguas y profetizaban. Iban, imponían las manos. Aquí esto es muy poderoso porque a veces queremos entender que recibir el bautismo del Espíritu Santo es un proceso tan largo, es un proceso, es una cima tan fuerte que pocos logran penetrar o pocos logran llegar ahí porque hay que estar en un tiempo con Dios, etcétera, etcétera, y lo hemos llenado de tantísimas cosas, cuando realmente el bautismo del Espíritu Santo está tan vigente, está tan a la mano para todos aquellos que lo creen, y es cuestión de descubrir todo lo que hay, ¿verdad? Cuando yo creo que Dios está dentro de mí, todo está dentro de mí y se tiene que desarrollar de una manera poderosa y natural. En Efesios capítulo 3, en el versículo 14, versículo 16, este pasaje es muy importante, fíjese lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas delante de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su nombre, de su hombre interior por su espíritu. Significa, cuando oramos es fortalecido nuestro hombre interior. El espíritu que hay dentro de nosotros es fortalecido cuando oramos. ¿No acaso la Biblia también dice que no contristéis el Espíritu Santo que está dentro de nosotros? ¿Verdad? Así cuando oramos es fortalecido nuestro espíritu. Por eso, como lo hemos visto en las primeras clases, debemos orar, debemos tener una relación íntima y personal con Dios. Cuando oramos en el Espíritu, Dios nos fortalecerá. A veces podemos hacer muchas cosas en nuestro esfuerzo. Podemos dictaminar que necesitamos orar 1 hora a la semana, 1 hora al día, o 2 horas al día, o 3 horas al día. Pero no lo entendemos a veces que lo tenemos que hacer en el Espíritu. Y cuando lo hacemos en el Espíritu, eso fortalecerá o eso será totalmente distinto y tendrá un potencial increíble en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede cuando somos fortalecidos por el Espíritu en nuestro hombre interior, verdad? Eso es lo que sucede. Veamos esta cita bíblica ahí en Efesios, por favor, capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigaos y cimentaos en el amor, seáis plenamente capaces de comprender los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe, o comenzamos a tener un pleno convencimiento de la obra de Jesús, que la obra de Jesús es real y que la obra de Jesús es nuestra, ¿verdad? Tenemos que tener un pleno convencimiento del amor de Dios, ¿verdad? De su anchura, de su altura, de su longitud, ¿verdad? Pero hay un convencimiento increíble en nuestras vidas de que la obra de Jesús es real y que la obra de Jesús es nuestra. Por haber comprendido las dimensiones de Cristo en nosotros, somos arraigados y fundamentados en su amor. Esa parte es importante. Porque dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Ni hambre, ni tribulación, ni muerte, ni desnudez, ni espada, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios. Eso siempre y cuando estemos fundamentados, estemos viendo la dimensión de su Espíritu en nuestras vidas, del amor de su Espíritu en nuestras vidas, su altura, su longitud, su anchura, ¿verdad? Su profundidad. Lo segundo que tenemos que entender es que comenzamos a cambiar las bases de nuestra existencia. Ya no somos motivos o ya no somos personas egoístas. Ahora estamos basados, ¿verdad?, en quién es Dios y qué es su naturaleza y quién soy yo a través de eso. Lo tercero que tenemos que entender es que somos capaces de comprender plenamente. Somos capaces de comprender plenamente su anchura, su longitud, su altura, su profundidad del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento.
la medida que conocemos de Dios es la medida que vamos a ser descubiertos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus hijos. ¿Cuántos recursos tenemos? Todo. Tenemos toda la herencia de Dios, toda su herencia. Él es nuestra herencia. ¿Tenemos disponible el Espíritu Santo? Para nosotros sí. ¿El Espíritu Santo puede estar habitando en nuestra morada, en nuestro corazón? Sí. ¿En nuestro espíritu puede estar conectado con Dios y puede estar clamando? Sí. Todo eso está disponible para cada uno de nosotros. Cuando estás orando en el Espíritu, Dios hace brotar una tremenda revelación de Cristo, de su amor, ¿verdad? Por medio de tu ser, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud. Por eso orar en el Espíritu es muy importante. Orar en nuestro entendimiento va a tener un límite, pero orar en el Espíritu va a tener una dimensión increíble. Vamos a ser llenos de toda la plenitud, de toda la gracia, de todo el amor de Dios, por el entendimiento de ahora de quién somos o de quién es Él en nosotros. Te toma de la mano para que te guía y te guía, ¿verdad? Para que empieces a comprender las dimensiones de su inmenso amor. Orar en el Espíritu te lleva de esa mano, ¿verdad? Para que empieces a comprender las dimensiones de su amor. Antes entendíamos ciertas cosas. No sé si le ha pasado que está leyendo la Biblia en un momento y después no entiende algún principio. Lo lee después, ¿verdad? Y algo sucede y usted dice, wow, estuve yo aquí leyendo hace un mes, o estuve leyendo la semana pasada, o estuve leyendo hace 2, 3 días y no había descubierto que esto estaba aquí. Entonces el Espíritu Santo te está haciendo ver una dimensión distinta en ese momento. Y no se puede entender la Biblia o la palabra de Dios con un pensamiento natural. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. En otra versión dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales. Entonces no podemos entender el reino de Dios con una mente tan pequeña. Por eso la palabra clave en ese sentido es cédete al Espíritu Santo. Cédete a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Déjate llevar por lo que el Espíritu está haciendo, ¿verdad? Hay gente que decide no ir a alguna de las iglesias y dice, es que ahí la gente está muy loca, da vueltas, la gente se cae, la gente sucede. Yo prefiero aquí donde todo es normal. Donde es normal está la lógica o está el conocimiento solamente del hombre. Y donde está pasando algo extraordinario, como lo vimos la semana pasada, cuando vino el Espíritu Santo y ellos pensaban que estaban borrachos y pensaban que estaban llenos de mosto y pensaban que había una situación ahí en la vida de los discípulos y la gente que estaba ahí. Entonces algo transformó el ambiente, algo cambió. Por eso no tenemos que entenderlo, valga la redundancia, con nuestro entendimiento o nuestro razonamiento, sino tenemos que entenderlo con el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vamos a ir terminando con esto. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿verdad? Intercede por cada uno de nosotros. Entonces, es bien importante entender que nuestro entendimiento es muy limitante, pero lo que dice aquí la palabra, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y gime con gemidos indecibles. Por eso dice, ¿qué pues hemos de pedir como conviene? ¿Verdad? Nuestro espíritu intercede por nosotros. Aquí hay algo bien importante. Nuestro espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Por ejemplo, en griego, el término gemidos indecibles puede ser traducido como lenguas que no se originan en la cabeza, sino se originan en el espíritu. Es algo que no se origina en nuestra cabeza, es algo que no es con nuestro entendimiento, pero es con el entendimiento de Dios, ¿verdad? Es con lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando oramos, ¿verdad? No sabemos el problema que estamos limitados en nuestro entendimiento por ser personas finitas, no infinitas. Y no comprendemos más allá de nuestros 5 sentidos. Entonces, está diciendo que el Espíritu de Dios en mí,
Esta parte es importante. El Espíritu de Dios en mí orará a través de mí por lo que me conviene a través de las lenguas. Es una herramienta poderosa, ¿verdad? No entendemos muchas cosas, pero nuestro espíritu empieza, y usted empieza a adorar en lenguas, y su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, y dice la Biblia que nuestro espíritu intercede delante de Dios con gemidos indecibles. No lo entendemos en nuestro español, no lo comprendemos en nuestro lenguaje, pero lo estamos entendiendo que es una herramienta y es algo que Dios puso para que usted y yo gastemos esa herencia, para que usted y yo disfrutemos de esa presencia. Por eso cuando usted esté en una circunstancia, lo que nosotros hacemos, vamos por ahí en el automóvil con mi esposa, con las niñas, y vemos un accidente y vemos una situación, inmediatamente comenzamos a orar en lenguas. Oh Señor, oh Rabba, nuestro espíritu se conecta inmediatamente con el Espíritu de Dios y empieza a gemir y empieza a interceder y empieza a clamarlo de una manera que yo no entiendo, pero sé profundamente por lo que dice la base escritural que mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué herramienta tan poderosa! Qué poderoso es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y que nuestro espíritu clame, ¿verdad?, con gemidos indecibles delante de Dios. Descúbrase. Yo le invito a que se descubra, que hay una unción muy fuerte en usted, que cuando usted aceptó a Cristo, vino el paquete completo, ¿verdad? Y vino el bautismo del Espíritu Santo, y vinieron las lenguas, y vinieron los dones, ¿verdad? Y vino la profecía, y vinieron la revelación, y vino todo eso cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, y el Espíritu Santo vino sobre su vida. Está usted completo en ese sentido, pero tenemos que descubrir todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Le invito a que se descubra y que usted esté adorando a Dios en lenguas. Utilice esa herramienta poderosa para interceder de una manera eficaz. No en nuestro entendimiento, pero sí en el entendimiento del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Cédase a lo que Dios está haciendo en su vida, cédase, ¿verdad? Dele permiso a su pensamiento de que vaya más allá de esa dimensión y que usted pueda entender las cosas espirituales que Dios quiere hacer en su vida. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, vamos a continuar con este tema porque está muy poderoso, ¿verdad? Les amamos, bendiciones, un fuerte abrazo. Dios les bendiga.